Dios te guarde. Bienvenidos a una clase más del discipulado para los discípulos de Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bienvenidos. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por todos los que se conectan y por todos aquellos que escucharán este mensaje porque tú lo compartiste. Le damos gracias a Dios por todos los que se conectan y los que se conectarán y a todos los que les llegará este mensaje gracias a que tú lo has compartido. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver las cartas paulinas. Hoy vamos a estudiar de la mano del Espíritu Santo las cartas paulinas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar en un tiempo maravilloso de oración, expuestos a la verdad de Dios, de su palabra. Vamos a estar compartiendo esta clase del nuevo discipulado, del nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento. Ya completamos los 4 evangelios. Vimos el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Terminamos el martes. Y hoy vamos a iniciar con las cartas paulinas, que fueron las cartas que escribió el apóstol Pablo. Las cartas paulinas encontramos un porcentaje muy alto del Nuevo Testamento, la escribió el apóstol Pablo. En todas las cartas paulinas encontramos testimonios, evidencia, enseñanzas, instrucciones dadas por el apóstol Pablo. Así que una vez más, bienvenidos, bendiciones a todos los que se están conectando. Hoy, como pueden ver, estoy al aire libre compartiendo este discipulado con cada uno de ustedes. Es tiempo de compartir, es tiempo de invitar para que todos aprendamos juntos de la mano de Dios, para que estudiemos la palabra, para que meditemos en ella, para que tengamos fundamentos bíblicos, para que nuestra vida empiece a tener fundamento doctrinal, un fundamento donde tenemos esa certeza de que la palabra de Dios lo dice, no porque lo dice un humano, sino porque Dios mismo está hablando a tu corazón y a mi corazón. Así que vamos a orar, vamos a disponernos para que sea el Espíritu Santo tomando el control de todo este tiempo maravilloso. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por todos los que se están conectando. Hoy bendigo este tiempo en el nombre de Jesús, el tiempo del discipulado, que sea el Espíritu Santo tomando el control. Espíritu Santo, quita mi humanidad, Señor, y que seas tú hablándonos, que tu palabra se revele de una manera sobrenatural, que la sangre de Cristo nos cubra, Señor, y nos haga abrir la mente. Padre eterno Dios, que tu Espíritu Santo haga florecer, avivar tu palabra, tus promesas en nuestras vidas y que hoy podamos aprender cosas nuevas. Señor, creemos fielmente que estamos rodeados y que tomas el control de absolutamente de todas las familias que están aquí representadas. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, qué bendición. Quiero iniciar este estudio de las cartas paulinas con el libro de Romanos 12:3. El libro de Romanos 12:3. Es un libro fascinante que escribió el apóstol Pablo, en el cual escogí este versículo porque es como que describe de una manera muy puntual el llamado que tuvo el apóstol Pablo. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pero sí que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 12:3, que dice que no debemos tener tan alto concepto de nosotros mismos. Esto es lo que él habla de su testimonio y dice, recordemos que es un hombre de renombre, es un hombre con elocuencia, es un hombre que tenía estudios, tenía doctrina, tenía muchos conocimientos, pero él los dio por basura cuando se le reveló Cristo a su vida. Entonces él dice que cada uno de nosotros, sino que piense de sí mismo con cordura, o sea, que
que no es que nos exaltemos nosotros mismos ni que porque los dones y los talentos nos creamos tan superiores, sino que tengamos un concepto personal con cordura, con cordura, con cordura. Entonces vamos a estudiar un poco sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Antes de su llamamiento, el nombre de Pablo era Saulo. Él se llamaba Saulo y era perseguidor de la iglesia. Su encuentro con Jesús marcó un impacto no solo en su vida, sino que un testimonio también que aceleró su crecimiento. Y aceleró el crecimiento de la iglesia primitiva. El siervo de Dios, Ananías, fue escogido por el Señor para apoyar este proceso. ¿Quién apoyó el crecimiento y quién aportó como instrumento de Dios en el crecimiento del apóstol Pablo? Ananías. Para las personas que están estudiando y que están tomando apuntes, estos son datos puntuales que nosotros debemos conocer. Esto nos da fundamento bíblico. La persona, el siervo del Señor que Dios utilizó para apoyar, para dar crecimiento, para fortalecer esa fe, para instruir, para estar ahí en ese proceso de crecimiento que tuvo el apóstol Pablo y que por ende, por él haber crecido, este crecimiento aporta a la iglesia primitiva, fue el siervo Ananías. Gloria al Señor. Fue escogido por Dios para este proceso de conversión, de conversión de Saulo a Pablo, ¿sí? De Saulo a Pablo. ¿Qué nos representa a nosotros la conversión de Saulo a Pablo? Nos representa del viejo hombre a la nueva criatura. Pablo era la nueva criatura, era el siervo del Señor, era el apóstol de Dios. Mas Saulo era la persona natural, la persona llena de ego, de altivez, de prepotencia, de sabiduría humana, de maldad, porque perseguía y mataba a los cristianos cuando él era Saulo. Gloria a Dios. Entonces, en este ejemplo del apóstol Pablo, de Saulo a Pablo, nosotros podemos vernos reflejados cuando nosotros decimos yo soy nueva criatura, que se marca en ti, en mí, una línea diferencial. Realmente en nosotros se ve un cambio, realmente en nosotros se ve un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo. Eso debe de marcar mucho los discípulos de Jesús. ¿Cómo saber que estamos siendo discipulados por Jesús a través del Espíritu Santo? Es que tú miras atrás y tú dices, de verdad que Dios ha hecho la obra en mí, de verdad que no soy el mismo, de que mi vida se partió en dos, mi vida tuvo un punto de quiebre antes de Cristo y después de Cristo. Gloria a Dios. Esto implicó un cambio de nombre. Pablo significaba hombre pequeño o humilde. Saulo se creía muy grande, Saulo se creía muy poderoso, tan poderoso de juzgar y de poder matar, y de matar por la fe. Él se creía muy estudiado, con muchas capacidades, con mucha elocuencia, y Dios le dio un nombre que significa pequeño y humilde. Entonces, ese fue uno de los cambios muy abruptos que Dios nos muestra como ejemplo y como referencia de lo que hizo Dios en Saulo. De ser un hombre altivo, le dio un nombre que significa pequeño y humilde. ¿Qué significa el nombre Pablo? Pequeño, humilde o humilde. En más de una ocasión, Pablo se presentó como aquel hombre que, habiendo sido hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, él era fariseo. Recordemos que el término fariseo es como de que soy seguidor o sea, como que eran espirituales, pero no tenían amor. Fariseo era un hipócrita que apostaba por la fe, o sea, daba la fe como para que me vieran. Soy cristiano, tengo mucho poder, vengo al templo, estoy orando, y oraban en voz alta y todo, pero era una apariencia. Realmente, como dice la palabra, sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Un sepulcro es una tumba. Blanqueados es que por fuera están muy limpios, muy bonitos, pero por dentro hay muerte, hay podredumbre. Entonces, eso es un fariseo. Una persona farisea es alguien que por fuera parece muy santo y por dentro tiene espíritu de muerte y podredumbre en el alma. Gloria al Señor. Y esto era Saulo. Saulo era fariseo en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Cada una
Cada una de ellas consideraba apreciable en el mundo secular de entonces, pero o sea, cada una de estas características de Saulo era apreciado, era valorado en el mundo secular, en el mundo apartado del amor de Dios, era reconocido, pero eh, había un reconocimiento, pero él dice en una de sus cartas que él considera todo esto como basura después de haber tenido ese encuentro con Jesús, después de haber tenido ese encuentro donde dura 3 días ciego. Él tiene un encuentro con Dios y dura 3 días ciego. Y ahí hay un milagro sobrenatural en él, porque no solamente Dios le devuelve la vista, sino que le devuelve o le da ojos espirituales, donde él empieza a ver el mundo distinto, se empieza a ver a él distinto, empieza a reconocer y hay un verdadero arrepentimiento, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento hay un cambio. Pablo exhibió en más de una ocasión su testimonio de transformación, el cual evidenciaba un conocimiento cabal. O sea, cuando tú veías al apóstol Pablo hablar, podías entender que él tenía mucho conocimiento, que tenía elocuencia, que tenía una mente brillante, y él todo esto lo dio por basura, pero lo puso a los pies de Dios y lo representó como la postura de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano sobre todo debe dar un mensaje de determinación, de crecimiento y de avance. Y esto fue una de las cosas que él nos dejó como ejemplo. Entre tantas actitudes negativas, pudo transformarse y ser un hombre humilde, con las actitudes propias de un nuevo hombre y el nombre que el Señor le había transformado, una muestra de que esto es cuanto es lo que él indica en el versículo que leímos al principio de Romanos 12:3. En el versículo de Romanos 12:3 dice que cada uno de vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que tú y yo no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que piense de sí mismo, piensa de ti, piensa, yo debo pensar de mí, tú debes pensar de ti con cordura, conforme a la medida de fe. Gloria al Señor. Se me ha movido esta cámara. Y entonces estoy aquí en el solar de mi casa, compartiendo con ustedes el discipulado. Vamos a seguir aprendiendo. Estamos hablando de las cartas paulinas o epístolas paulinas, las cuales son 13. ¿Cuántas son las cartas paulinas? 13. 13 escritos por el apóstol Pablo con su puño y letra. Representan el 40% de los libros del Nuevo Testamento. Mucha gente dice, es que el apóstol Pablo escribió el 80%. No, el 40% con su puño y letra. Vamos a ir investigando cómo así. 9 de estas cartas fueron escritas para las iglesias de diferentes lugares donde él mismo llevó el evangelio de Cristo. Por eso se dice apóstol, porque fue como fundando iglesias, como estructurando y dándoles base a las iglesias. Cuando hay iglesias quizás que ya existían, les dio fundamento, estructura, doctrina, ejemplo. Y entonces, de alguna de estas cartas fueron 9, y 9 iglesias fueron la iglesia de Romanos, primera y segunda carta de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta de los tesalonicenses. Gloria al Señor. Entonces, 4 cartas personales, fueron cartas muy distintas, son las cartas que acabamos de mencionar, fueron directamente a la iglesia general, a toda la congregación. Pero hubieron 4 cartas que fueron escritas a manera personal, directamente de la persona de Pablo a la persona de Timoteo. Primera y segunda carta de Timoteo, la carta que le envió a Tito y la carta que le envió a Filemón, de manera personal. A través de estas cartas, Pablo daba instrucciones, Pablo daba consejos, Pablo daba capacitaciones a los primeros cristianos sobre el modo de comportarse. Es fundamental nosotros leer estas cartas. Es fundamental leer estas cartas como si nos las estuvieran enviando a nosotros. Es fundamental leer la carta primera y segunda de Timoteo
como si fuera para ti. Leer esta carta como que Dios te la envió a ti. ¿Por qué? Porque en estas cartas, en la carta para Tito, en la carta a Filemón, claramente las cartas también que fueron enviadas para la iglesia, porque tú y yo somos la iglesia, es muy importante leer las cartas paulinas, las cartas que envió el apóstol Pablo, que son los libros que están registrados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de Romanos, esos fueron cartas. Leerlas de manera personal porque es la instrucción, los consejos, los directrices de cómo debe comportarse un hijo de Dios. Aquí conocemos nosotros puntualmente la voluntad de Dios. Es que muchas veces decimos, es que yo no sé Dios qué quiere que yo haga, es que yo no entiendo a Dios, es que Dios a mí no me habla. Pues vamos a ver el Nuevo Testamento en las cartas que escribió el apóstol Pablo y ahí vamos a conocer la voluntad de Dios. Ahí vamos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque la palabra de Dios va a hablarnos de manera personal y puntual a cada uno y se va a revelar en el área que tú estés necesitando. Según la situación, la adversidad, el reto que tengas adelante, esa carta del apóstol Pablo, por ejemplo, de Timoteo, de Tito, de Filemón, de los romanos, si tú la lees de manera personal, la palabra de Dios es para ti. La palabra de Dios debes hacerla personal, hacerla tuya, como que me la escribieron a mí, la escribieron para mí. Es una carta que te enviaron, que la tienes en tus manos y leerla de manera personal. Por eso es tan importante no leerla como general. Y ojo a esto, no solamente leerla para juzgar quién está haciéndolo y quién no, sino que el primero que debemos examinar, que tanto estamos aplicando esas instrucciones de comportamiento, esos mandamientos, esos estatutos, debemos ser nosotros. Nosotros cuando leemos la palabra decir, yo estoy aplicando esto, yo estoy a la altura de esto y depende cómo nosotros nos veamos, así mismo debemos orar. Señor, quiero cumplir tu palabra. Señor, yo quiero ser ese modelo de hombre, de persona, de apóstol, de ministro, de discípulo que dice la palabra en el libro en los libros en las cartas del apóstol Pablo. Quiero estar acorde, quiero alinea mi corazón, mi mente, mi alma para yo ser esa persona que tú quieres que yo sea. Porque muchas veces estamos, ay, pero el pastor, ay, pero mira que es líder y no hace, mira que es líder y hace, pero ¿y tú? Tú estás mirando la palabra de Dios de manera personal y esta es la invitación. ¿Cómo te conviertes y cómo me convierto en un verdadero discípulo de Jesús? Aplicando la palabra para ti y dándola toda, esforzándote hoy, mañana y siempre. Porque si lo lograste hoy, que en 2 años ya dejes de practicarla, porque muchas veces perdonamos hoy, muchas veces nos esforzamos por servir hoy y por aplicar lo que las instrucciones y comportamientos, pero al pasar del tiempo nos cansamos de perdonar, nos cansamos de hacer el bien, nos cansamos de hacer un montón de cosas, inclusive hasta de leer la palabra. Entonces, debe ser una oración continua, personal, mía y propia. En estas cartas, el apóstol Pablo le escribía a los primeros cristianos de cómo debían comportarse y responder a diferentes circunstancias que tendrían que enfrentar como personas renovadas. Porque sí, ser una persona renovada trae sus retos. Ser una persona renovada trae rechazo. Ser una persona renovada trae persecución. A ti se te levanta una guerra que tú no entiendes por qué. Te levanta una guerra cuando tú antes en tu vida anterior eras peor. La guerra que se le levantó al apóstol Pablo, siendo servidor de Dios, nunca se le levantó cuando era perseguidor de los cristianos, cuando era asesino, cuando tenía maldad, cuando era orgulloso. Esa guerra a él no se le levantaba. Pero ahora que estaba alineado a la voluntad de Dios, en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde el que gobierna es el príncipe de este mundo, con huestes de maldad, principados, potestades, fuerzas oscuras, hechicerías, brujerías, envidia, maldad, celo, todo lo que se mueva aquí en la tierra, ser luz y sal en este territorio que no es nuestro hogar, sino que estamos de paso cumpliendo un propósito, trae unos retos, trae persecución, trae rechazo. El mundo te va a rechazar. Dice la palabra de Dios en una de las cartas del apóstol Pablo que el mundo te rechaza porque no eres del mundo y que aún lo rechazaron a él. Jesús vino a bendecir la tierra.
Jesús vino a hacer milagros, Jesús vino a dar enseñanzas profundas, usaba la naturaleza para dar enseñanzas de parábolas, de cosas que traían una revelación profunda del diario vivir del ser humano, y aún así Jesús fue golpeado, maltratado, rechazado. Mira, yo creo que en el tiempo de Cristo, él, por ejemplo, yo creo que Jesús sanó a más de un familiar y los familiares del sanado estaban allá diciendo que lo crucificaran. Recordemos que un día antes de que lo crucificaran, el pueblo lo recibió diciendo, Hosana, Hosana, que él entró en el burro, ¿te recuerdan? En esa parte de la Biblia donde él entra en Jerusalén y un día anterior dicen, Hosana, Hosana, que viva el rey, y al otro día crucifíquenlo. El mismo pueblo, era el mismo pueblo, y te aseguro que algunas, no todas, pero muchas de las personas que decían, crucifíquenlo, el día anterior estaban dándole la bienvenida. Entonces el mundo es así, el mundo no sabe amar, el mundo está engañado y ciego, y aquellos que despiertan, como despertó el apóstol Pablo, aquellos que pasan de estar ciegos a empezar a ver el mundo espiritual, pues es como un contramarea, contracorriente, es como una revolución cristocéntrica. Entonces tenemos que estar preparados para esto. Sí, el cristianismo no es para engañarnos, el cristianismo es para que encuentres paz, salvación y la verdad, y esa verdad te haga libre. Ese es el evangelio. Jesús es nuestro alto refugio. Jesús nos da lo que el mundo no nos da, y el mundo puede atacarnos, pero nunca nos va a dar lo que Jesús nos da. Y el mundo le pudo dar a Pablo muchas cosas, pero nunca le dio lo que él encontró en Cristo Jesús. Así que os animo, sin importar las circunstancias que estés viviendo, sin importar qué tipo de proceso estés pasando, por ser ese valiente y esforzado de ser luz y de correr hacia la salvación y de caminar por sendas de justicia, como nos hace caminar el amado Jesucristo, el Espíritu Santo. Si estás haciendo las cosas de manera correcta y se te ha levantado guerra, pues estás haciendo las cosas bien. Quiero decirte que ese es el resultado de ser la luz en medio de las tinieblas, fastidiar. Recuerda que cuando